Empezamos la dinámica estudiando las leyes de Newton. Antes de nada vamos a hablar de qué es la dinámica. La dinámica es el estudio del movimiento de los cuerpos, pero vamos a suponer que los cuerpos son puntos materiales donde se concentra toda su masa. Ese punto es el centro de masas del cuerpo, es decir, que el cuerpo podrá tener las dimensiones que nosotros queramos, pero lo vamos a reducir a un punto donde se concentra toda la masa del cuerpo y donde actúan todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Toda la mecánica clásica está basada en las tres leyes de Newton. Cuando se estudie la mecánica cuántica, veremos que la formulación de Newton es un caso particular de la formulación de Einstein cuando la velocidad del cuerpo es muchísimo más pequeña que la velocidad de la luz. Veamos las leyes de Newton. La primera ley de Newton dice que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza o la resultante de las que actúan es nula, entonces el estado de movimiento del cuerpo no varía. Es decir, que si el cuerpo está en reposo, si no hay ninguna fuerza que actúa sobre él, seguirá en reposo. Y si está con movimiento rectilíneo uniforme, seguirá con movimiento rectilíneo uniforme. La segunda ley de Newton dice que si sobre un cuerpo actúa una fuerza o un conjunto de fuerzas cuya resultante no es nula, entonces el cuerpo cambiará su estado de movimiento, adquiriendo una aceleración que será directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él, siendo la constante de proporcionalidad la masa del cuerpo. Esta segunda ley de Newton se formula de la siguiente manera. La fuerza partido por la masa es igual a la aceleración. ¿Esto qué significa? Que si yo, por ejemplo, a una persona que pesa 110 kilos le aplico una fuerza, adquirirá una aceleración. Pero si, que además esa aceleración será inversamente proporcional a la masa. A mayor masa, menor aceleración. Claro, evidentemente, si yo aplico una fuerza sobre un señor de 110 kilos y aplico la misma fuerza a una persona de 40 kilos, está claro que en el primer caso la aceleración será muy pequeña, mientras que en el segundo caso la aceleración será mayor. Vemos que esta primera ley de Newton es casi una particularidad de la segunda ley de Newton. Claro, si la fuerza que actúa es nula, entonces la aceleración es nula. Y si la aceleración es nula, la velocidad no varía. O bien sigue con movimiento rectilíneo uniforme a velocidad constante, o bien si la velocidad inicial es cero, seguirá con velocidad cero, es decir, seguirá en reposo. Así es que la primera ley de Newton prácticamente es una particularidad de la segunda ley de Newton. Veamos la tercera ley de Newton. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, este segundo cuerpo ejerce una fuerza igual y de sentido contrario sobre el primero. Este principio de acción y reacción solamente se verifica cuando los cuerpos están en contacto. Es decir, decimos que esta tercera ley de Newton de acción y reacción son para fuerzas de contacto. Esta es la diferencia con la ley de gravitación universal. Si yo tengo dos fuerzas, una en presencia de otra, aunque no estén en contacto, una ejerce una fuerza de atracción sobre la otra y la otra sobre la primera. Y son iguales y de sentidos contrarios, pero no son acción y reacción, puesto que las masas no están en contacto. Esta es la parte importante de esta tercera ley de Newton. Veamos las fuerzas más habituales que nos solemos encontrar. La primera es el peso, que es una fuerza como consecuencia de la ley de gravitación universal. La Tierra atrae a los cuerpos. El módulo de esa fuerza, si el cuerpo está relativamente cerca de la superficie terrestre, es la masa del cuerpo por la aceleración de gravedad, que es 9,81 metros segundo cuadrado. Esta fuerza está aplicada en el centro de masas del cuerpo y su dirección es según la recta que une el centro de masas de ese cuerpo con el centro de la Tierra y su sentido es hacia el centro de la Tierra. En este caso, por ejemplo, este cuerpo, el peso, es en este sentido vertical. Si este es el suelo, pues hacia el centro de la Tierra. Otra fuerza que aparece es la normal y la fuerza de rozamiento. Y esto ocurre cuando dos cuerpos están uno encima de otro o en contacto y uno desliza respecto del otro. Y estas aparecen como consecuencia de la acción y reacción al estar en contacto un cuerpo sobre una superficie y que intenta moverse sobre esa superficie. La fuerza normal tiene dirección de la recta normal a la superficie de separación de ambos cuerpos y su notación es una n. Mientras que la fuerza de rozamiento tiene de módulo cuando el cuerpo empieza a moverse igual a mu por
el valor de la normal, donde mu es el coeficiente de rozamiento. La dirección de esta fuerza es la del movimiento, pero el sentido contrario al mismo, es decir, se opone al movimiento. Tenemos este cuerpo en un plano inclinado, parece lógico que el cuerpo tienda a desplazarse. Al estar en contacto con esta superficie aparece una fuerza normal que será perpendicular a la superficie de separación y la fuerza de rozamiento que intenta anular el movimiento o se opone al movimiento. Si el cuerpo está parado, esta fuerza de rozamiento es menor o igual que el coeficiente de rozamiento por la normal. Conforme aumentamos la inclinación, el cuerpo tiende a bajar y en el momento en que empiece a moverse, la fuerza de rozamiento se hace exactamente igual a mu por la normal. Esto es cuando está ya en movimiento. Y a esta mu le llamamos la coeficiente de rozamiento dinámico. Veamos otras fuerzas. La tensión de un cable. Estas fuerzas aparecen cuando el cuerpo está unido a un cable, que siempre pensaremos que es inextensible, es decir, no se puede estirar el cable y no tiene peso. Es este caso. También sería como una especie de fuerza de acción y reacción. El peso mg tira de la cuerda y esta reacciona con una tensión. Fuerza ejercida por un muelle. Estas fuerzas aparecen cuando el cuerpo está unido a un muelle, al que se le ha separado de su posición de equilibrio. Es decir, se ha alargado o bien se ha encogido. El módulo de la fuerza de un muelle viene dado por la ley de Hooke, que es igual a el módulo igual a K, que es la constante del muelle, que depende pues del material, de la sección y de una serie de características del muelle. Y donde L sub 0 es la longitud natural del muelle, donde, por lo tanto, L menos L sub 0 es la deformación que hacemos sobre el muelle. Este es el caso. Entonces, el sentido de la fuerza es la de restaurar la longitud natural del muelle. Es decir, que si esta es la posición natural del muelle, que sería esta de aquí, si yo lo estiro, aparece una fuerza en sentido contrario que intenta restablecer la longitud del muelle. Sin embargo, si yo lo que hago es encoger el muelle, apretarlo, aparece una fuerza en sentido contrario que intenta restablecer la longitud natural del muelle. Es decir, intenta que la deformación del muelle sea cero. Si la x es mayor que cero, vemos que el muelle está estirado. Si la x es igual a cero, el muelle está en reposo. Y si x es menor que cero, el muelle está acortado. Las fuerzas ejercidas por los muelles se les llama restauradores. ¿Por qué? Porque actúan para restablecer el estado de reposo. Es decir, si yo tengo un sistema dinámico en el que hay un muelle y empieza a moverse, la fuerza del muelle lo que va a hacer es actuar para restablecer el estado de equilibrio, es decir, el estado de reposo.